Jerome Bruner nació en Estados Unidos en 1915 y falleció en el 2016 con 101 años de edad. Brunner nació ciego hasta que le realizaron 2 operaciones de cataratas cuando era niño. Asistió a escuelas públicas graduándose de secundaria en el año 1933. En 1940 se casó con Catherine Frost y un año después se fueron a Washington para trabajar en el comité como asesor de transmisiones extranjeras. Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió al general Eisenhower en la División de Psicología de la Guerra de los Supremos Cuarteles de la Fuerza Aliada y Europea. Después de la guerra, se unió al cuerpo docente de la Universidad de Harvard, publicó trabajos interesantes sobre las necesidades de la percepción, llegando a la conclusión de que los valores y las necesidades determinan las percepciones humanas. En 1960 funda el Centro de Estudios Cognitivos de la Universidad de Harvard y en este mismo año escribió el libro Proceso de la Educación, libro que tuvo gran impacto en la formación política de los Estados Unidos e influyó en el pensamiento y orientación de una buena parte del profesorado. En 1963 recibe el premio de la Asociación de Psicología y formó parte del equipo de investigadores del proyecto MACOS, el cual buscaba elaborar un plan de estudio sobre las ciencias del comportamiento. En 1970 Brunner integró el equipo de profesores de la Universidad de Oxford hasta 1980, realizando investigaciones sobre la adquisición del lenguaje de los niños. En 1974 se hizo merecedor de la Medalla de Oro SIVA por investigación original y excepcional. En 1987 obtiene el premio Balzan por contribuciones al entendimiento de la mente humana. Brunner realizó importantes estudios sobre cómo la pobreza afectaba severamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Según su teoría, algunas de las implicaciones pedagógicas son la actitud, compatibilidad, motivación, incapacidad para manejar y utilizar el flujo de información, la práctica de las habilidades, entre otros. Algunas de sus obras son El desarrollo cognitivo y educación, La educación, puerta de la cultura, El proceso mental en el aprendizaje, El habla del niño, Realidad mental y mundos posibles, y muchas más obras que aportaron contribuciones significativas en la psicología cognitiva y las teorías del aprendizaje dentro del campo de la psicología educativa. A continuación, una de las mejores frases del psicólogo Jerome Bruner. Primero, es más fácil que usted active a sus sentimientos a que estos lo hagan entrar en acción, es decir, la direccionalidad de los sentimientos y su influencia en nuestro día a día. 2. La educación debe no solo a la transmisión de la cultura, sino también un proveedor de visiones alternativas del mundo y un fortalecedor de la voluntad de explotarlas. Quiere decir que el pensamiento crítico es una de las claves fundamentales del aprendizaje. Sin exploración no hay reflexión. 3. Hay que evitar que los alumnos se aburran en las escuelas. En una entrevista que Brunner concedió, el psicólogo norteamericano explicó varias claves sobre cómo deberían enseñar las escuelas a amar el conocimiento. Cuarta, yo creo en una escuela que no solo enseña a los niños lo que sabemos sobre el mundo, sino que les enseña también a pensar en las posibilidades. Una educación basada en la utopía, en la creatividad y en el proceso. Quinta, los niños aprenden religión. Yo tengo una mentalidad muy anglosajona, creo en la separación entre la iglesia y el Estado. Sobre el laicismo en las escuelas, su visión es clara y meridiana. Sexta, tanto aquí como en todas partes, además de debate, la educación necesita fondos, necesita inversión. Una frase realista sobre la educación del siglo XXI. 7. La necesidad y la esencia de la creatividad es utilizar el conocimiento que ya tenemos para intentar ir un poco más allá sobre su concepción de creatividad. Octava, los estudiantes deben ser animados a descubrir el mundo y las relaciones por sí mismos. El aprendizaje y el laissez-faire como clave para potenciar la curiosidad prístina de cada niño. Novena, somos seres cuentacuentos y ya desde niños adquirimos un lenguaje para explicar estas historias que llevamos en nuestro interior. Es una interesante visión sobre el por qué los seres humanos nos comunicamos con un alto grado de complejidad a través del lenguaje. 10. Pensar sobre el pensamiento. Ha de ser el principal ingrediente para cualquier práctica educativa empoderadora.
La metacognición nos enseña a evaluar nuestros pensamientos y acceder a cotas de sabiduría superiores. 11. El aprendizaje es un proceso, no un producto. Es decir, que nunca dejamos de aprender y de reformular nuestros pensamientos a través de la experiencia sensorial y psíquica. 12. Un niño abordando un nuevo problema es como un científico investigando en el límite de su campo natural del estudio. Fuera de la zona de confort cognitiva, todos estamos impelidos a hallar nuevas y mejores formas de abordar los problemas y resolver las incógnitas. 13. Los peces serán los últimos en descubrir el agua. Una idea que nos remite a la idea de ubicuidad. Lo que nos rodea, en ocasiones, es precisamente lo que más nos pasa desapercibido. 14. Los buenos profesores siempre trabajan en el límite de las competencias de los estudiantes. Estimular nuevas competencias y destrezas se basa en este principio descrito en esta frase de Jerome Brunner. 15. Comprender algo de una forma no imposibilita que se pueda comprender de otras formas distintas. Quizás suene como una obviedad, pero Jerome Brunner se encarga de recordarnos que la realidad no solo tiene una lectura. 16. La característica principal del juego, tanto en adultos como en niños, no es el contenido sino el modo. En otras palabras, el juego es una forma de aproximarse a una actividad, no la actividad en sí misma. Este es un pensamiento de Jerome que puede hacernos reflexionar. 17. El conocimiento solo es útil cuando es transformado en hábitos concretos. Es decir, que si no se transporta el conocimiento a la actividad diaria, de poco sirve. Y por último, existe una verdad universal acerca de la cognición humana. La habilidad para lidiar con el conocimiento se ve extendida por el conocimiento potencial que permanece en nuestro entorno. Para hacer frente a esta diversidad, la percepción humana, la memoria y los procesos cognitivos están regidos por estrategias que protegen nuestra capacidad limitada con el objetivo de que no nos veamos superados por miles de estímulos que nos proporciona el entorno. Es muy común que se perciban las cosas de forma sistemática y prototípica, y esto nos ayuda a comprender y generalizar y por tanto a sobrevivir en un mundo altamente complejo. Teoría cognitivista. Jerome Brunner es uno de los principales representantes de las teorías del aprendizaje denominado campo cognoscitivo o cognitivismo. La teoría cognitiva trata el problema de cómo logran las personas una comprensión de sí misma y de sus medios, y de cómo valiéndose de sus conocimientos actúan en relación con su medio. Por lo tanto, esa teoría supone que los procesos intelectuales están profundamente afectados por las metas individuales. Meta u objetivo es un concepto esencial para esta teoría del aprendizaje. Una exclusiva característica de los seres humanos es su capacidad para luchar por alcanzar sus intereses propios o metas, ya sea a corto o a largo plazo. Es decir, que se comportan deliberadamente para alcanzar metas de acuerdo con sus conocimientos disponibles, se comportan inteligentemente. Teoría del aprendizaje según Brunner. El psicólogo y pedagogo estadounidense Jerome Brunner desarrolló en la década de los 60 una teoría de aprendizaje de índole constructivista, conocida como aprendizaje por descubrimiento o aprendizaje heurístico. La característica principal de esa teoría es que promueve que el alumno aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo. Esta forma de entender la educación implica un cambio de paradigma en los métodos educativos más tradicionales, puesto que los contenidos no se deben mostrar en su forma final, sino que han de ser descubiertos progresivamente por los alumnos y alumnas. Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Otros representantes del constructivismo son Jean Piaget, que indica que el aprendizaje se efectúa cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento. Vygotsky, que sostiene que el aprendizaje se efectúa cuando el sujeto lo realiza en la interacción con otros.
y David Ausubel, que indica que el aprendizaje se efectúa cuando es significativo para el sujeto. El objetivo final del aprendizaje por descubrimiento es que los aprendices lleguen a descubrir cómo funcionan las cosas de un modo activo y constructivo. De hecho, el saber y el material proporcionado por quien instruye constituyen lo que Brunner denomina el andamiaje. El andamiaje se apoya en conocimientos sociocognitivos, donde los estudiantes aprenden mediante la observación de una persona más competente resolviendo un problema o complementando una tarea. La teoría de Brunner propone que mediante una buena mediación pedagógica, un estudiante puede comprender los principios básicos que rigen cierto conocimiento. Por ello, los educadores deben considerar los contenidos anteriores y posteriores para poder centrar su enseñanza en generar las estructuras mentales necesarias a partir de los contenidos ya aprendidos y además dejar el cimiento para los aprendizajes venideros. Esto se conoce como currículo en espiral. Brunner concibe el desarrollo cognitivo como una serie de esfuerzos seguidos por periodos de consolidación, al igual que Piaget. Estas estructuras o núcleos básicos tienen que ser convertidos a los tres modos fundamentales de representación según las posibilidades evolutivas del estudiante. Brunner habla de tres modelos de aprendizaje. El modelo en activo de aprendizaje es una representación actuante. Brunner plantea que se aprende haciendo cosas actuando, imitando y manipulando objetos. Modelo icónico de aprendizaje implica el uso de dibujos o imágenes, útil para la edad preoperatorio y en el de las operaciones concretas. El modelo simbólico de aprendizaje, este modelo hace uso de la palabra escrita y hablada. Por ejemplo, el modo en activo, representar una determinada cosa mediante la reacción inmediata con ella. Por ejemplo, montando una bici, uno se representa la bici, la edad ideal para su aplicación es entre los 0 a 2 años de edad. Icono, en este caso se utilizan imágenes o esquemas para representar, por ejemplo, un dibujo puede representar una bici. La edad ideal para su aplicación es entre los 2 a 5 años de edad. Y finalmente, el modo simbólico, representar una cosa mediante un símbolo arbitrario, por ejemplo, representar una bici mediante la palabra bici. Se aplica desde los 6 años en adelante. Durante la etapa de la revolución cognitiva, Brunner se interesaba por la inteligencia racional, por el pensamiento paradigmático, gracias al cual podemos explicar los sucesos y las causas del mundo que nos rodea. Después mostró mayor interés por el pensamiento narrativo, instrumento capaz de captar los acontecimientos de la intencionalidad humana. Para él la educación se construye gracias a las historias, relatos y narraciones que permiten dar sentido y significado a la realidad y por supuesto a nosotros mismos dentro de ella. El reto subyace en la necesaria alianza entre los intereses y significados del profesor con el alumno. Brunner considera que la educación permite construir nuestras vidas enseñando nuestro pasado, la historia nuestro presente, ciencias sociales y lo posible literatura y arte. Ejemplos en los que se da el aprendizaje por descubrimiento. Experimentación científica. El ámbito científico es uno de los que más puede beneficiarse del aprendizaje por descubrimiento. Algunas escuelas modernas están implementando este método con la intención de que sus alumnos descubran algunos de los principios más importantes de las ciencias naturales con un enfoque más activo. Un ejemplo sería el estudio de la mecánica y el movimiento de manera práctica. Los profesores pueden proporcionarle a los niños diferentes objetos y materiales que tendrían que mover por distintas superficies. Una vez comprobadas las diferencias existentes entre todas las combinaciones, el docente les haría reflexionar sobre conceptos como el razonamiento, la gravedad o el principio de acción-reacción.
Informática. La informática se encuentra cada vez más presente en nuestras vidas, pero tiene el problema de que cambia de manera muy rápida. Por eso, para poder aprender a utilizarla, es necesario familiarizarse de manera práctica con ella y entender los principios que hay detrás de sus usos más comunes. Así, por ejemplo, no tendría mucho sentido impartir una clase teórica sobre el uso de las redes sociales o de diferentes herramientas web. Por el contrario, en este ámbito es más interesante proporcionarle a los estudiantes los materiales que necesitan para indagar por su cuenta sobre las opciones que hay disponibles, controlando en todo momento su seguridad. El aprendizaje por descubrimiento en actividades comunes. Creación artística. Una buena forma de familiarizar a los alumnos con el arte es mediante el aprendizaje por descubrimiento. Después de animarles a crear un cuadro o una representación pictórica, por su cuenta se les invitaría a reflexionar sobre cómo lo han hecho, por qué han escogido determinados materiales o técnicas y querían transmitir con su obra. Deporte. Deporte. El control del propio cuerpo y la práctica deportiva son dos ámbitos en los que el aprendizaje por descubrimiento puede ser realmente útil. Muchos entrenadores y teóricos de la pedagogía deportiva opinan que la mejor forma para aprender a dominar una disciplina concreta es mediante la práctica, observando lo que funciona y lo que no, y cambiando los comportamientos en función del feedback externo. Música. En el aprendizaje musical ocurre algo parecido a lo que sucede en el deporte. Algunos métodos de enseñanza se basan por completo en la práctica y la investigación, de tal manera que los estudiantes comienzan a tocar su instrumento sin conocer nada de teoría y van cambiando sus comportamientos en función de lo que les funciona y lo que no. Los principales criterios psicopedagógicos a tener en cuenta en las propuestas educativas según Brunner. El objeto de la educación desde una perspectiva cognitiva consiste en garantizar que el educando acceda lo más directamente posible a esta estructura implícita. Los encuentros educativos deben producir entendimiento y no solo actuación. El conocimiento verdaderamente adquirido es el que se redescubre. Cualquier materia se puede enseñar a cualquier niño, a cualquier edad, si se realiza de manera honesta. El objetivo de la instrucción no es la amplitud, sino la profundidad. El currículo debe ser concebido como una espiral, comenzando con una descripción intuitiva de un dominio y volviéndolo sobre él para representarlo de manera más poderosa y formal. El profesor es un guía, alguien que ayuda a entender y a descubrir por cuenta propia. Los motivos para aprender serán en principio extrínsecos, pero se harían intrínsecos. El alumno no debería hablar acerca de la disciplina, sino que debe hacer la disciplina. El desarrollo de los procesos de representación. Brunner postuló este enunciado sobre los puntos de referencia de la naturaleza del desarrollo humano tras años de investigación y fundamentando en conceptos citados por Jean Piaget y Vygotsky, y se sintetizan en los siguientes supuestos y argumentos. Una teoría del desarrollo debe ocuparse de la estructura formal de los actos del pensamiento y ofrecer una explicación psicológica. El defecto es caer en el formalismo e intentar explicar el desarrollo a partir de los procesos lógicos que subyacen a este. Brunner va a dudar sobre la existencia de un sistema de notación lógica que se adecua a la síntesis del pensamiento. Advirtió que es necesario disponer de un procedimiento que describa los productos del pensamiento que sean explicados por una teoría psicológica. El desarrollo depende de incorporar como propios los acontecimientos en un sistema de almacenamiento. Este sistema es el que hace posible la creciente capacidad del niño de ir más allá de la información que encuentra en una ocasión. La naturaleza del lenguaje y las funciones que cumplen deben formar parte de cualquier teoría del desarrollo. El desarrollo intelectual entraña una creciente capacidad para explicarse y explicar a los demás mediante palabras o símbolos lo que uno ha hecho o va a hacer. Si damos por sentado que gran parte del pensamiento es un discurso o diálogo interior,
esas funciones han de estar representadas en el pensamiento. El lenguaje cumple muchas funciones, cumple muchos objetivos, emplea muchas voces. Lo más importante es que ordena y refiere, describe y poetiza, adjudica y expresa, crea belleza y aclara las cosas, mantiene el contacto. El hombre de disciplina intelectual es aquel que domina las diversas funciones del lenguaje, el que se sabe cómo variarlas. Cuando más conozcamos del lenguaje y sus propiedades, más conoceremos sobre la forma de ayudar al pensamiento. Si una teoría del desarrollo de la mente no puede ayudarnos a educar ni contribuye al conocimiento del proceso educativo, lo más probable es que esa teoría sea errónea. El desarrollo intelectual depende de una interacción sistemática y contingente entre el que enseña y el que aprende. Desde Sócrates, el diálogo puede hacer que la gente descubra cosas profundas y de gran sabiduría. El desarrollo intelectual se caracteriza por la creciente capacidad para considerar varias alternativas simultáneamente. El desarrollo no supone una secuencia de etapas, sino un dominio progresivo de estas tres formas de representación y su traducción parcial de un sistema a otro. El desarrollo entendido como un progresivo enriquecimiento del individuo con los distintos modos de representarse el mundo, modos que suelen estar en conflicto, creando así los dilemas que estimulan el desarrollo. Toda teoría del desarrollo humano debe tener en cuenta la ascendencia primate del hombre y considerar el modo por el cual la evolución de los primates y el hombre imponen un patrón sobre el desarrollo. No debemos olvidar que el hombre es percepción, intelecto y emoción, un primate. En un momento determinado la evolución se vuelve lamarckiana, en el sentido de incluir la transmisión de características adquiridas y no a través de los genes, sino por medio de la cultura. Todas las culturas deben trabajar sobre el material proporcionado por el organismo biológico, concretamente sobre la base ineludible del ser humano en tanto primate. Cualquier explicación del desarrollo humano debe considerar la naturaleza de la cultura en que crece ese ser humano. Pensar lógico, matemático y narrativo. Brunner reconoce el hecho que no tenemos una idea muy clara de lo que es pensar o el pensamiento, ya sea como estado de la mente o como proceso. Puede que el pensamiento sea un poco más que una forma de charlar y conversar sobre algo que no podemos observar. Esta idea sirve para darle al pensamiento alguna forma que sea más visible, más audible, más referible y más negociable, denominado imaginación creadora. Brunner va a sostener la hipótesis de que hay dos formas básicas y generales por medio de las cuales los seres humanos organizan, gestionan sus conocimientos del mundo y estructuran sus experiencias inmediatas. Dos vehículos para la creación de significado, una parece más especializada para tratar las cosas físicas y la otra para tratar con la gente y sus situaciones. Estas se conocen como pensamiento lógico científico y pensamiento narrativo. Su universalidad sugiere que tiene sus raíces en el genoma humano o que vienen dadas en la naturaleza del lenguaje. No hay cultura sin ambas formas, aunque distintas culturas la privilegian de manera diferente. La habilidad para construir narraciones y para entender narraciones es crucial en la construcción de un lugar para nosotros mismos en el posible mundo al que nos enfrentamos. Si la narración se ha de convertir en un instrumento de la mente al servicio de la creación del significado, requiere trabajo de nuestra parte. Leerla, hacerla, analizarla, entender su arte, percibir sus usos, discutirla. La narración interpretativa es una forma de pensamiento apropiadamente disciplinada para construir la condición humana, pasada, presente y posible. Conclusiones. Jerome Brunner mantiene muy claramente su posición en la importancia que tiene en el aprendizaje el hecho que el individuo adquiera las herramientas necesarias para la resolución de las situaciones que se le presenten. Además, en todo momento rescata que los conocimientos nuevos que se presentan al estudiante deben estar relacionados con los que ya posee. Es fundamental mencionar que la motivación, así como las adecuadas estrategias de enseñanza, son elementales para el aprendizaje de los niños y las niñas.
Para ello, el educador debe dentro de su planificación tomar en cuenta aspectos sociales, familiares, culturales y otros, de manera que el aprendizaje realmente sea asimilado por el sujeto. Como todas las teorías constructivistas, en su teoría de aprendizaje, Brunner también toma en cuenta que la instrucción debe realizarse mediante la interacción de todos los participantes en el proceso, dejando de lado la enseñanza memorística y mecánica que actualmente se lleva a cabo en el sistema educativo nacional. Esta se ha convertido en una simple memorización y reproducción de recetas que luego de un examen son desechadas por la mente y utilizadas en muy pocas ocasiones en situaciones similares. Más allá de todos los grandes y pequeños aportes que de manera original y revolucionaria ha realizado a la psicología y a la pedagogía, Jerome Brunner es un emblema de la libertad del pensamiento, un humanista, un demócrata militante contra todas las formas de autoritarismo y dogmatismo, un defensor del pluralismo y del pensar crítico, un desconfiado de las teorías verdaderas y de las verdaderas ciertas. Adoptó una posición metodológica para decirnos cómo el conocimiento en la psicología podía y debía crecer empírica y racionalmente de diversas maneras, por diversos caminos sin concertarlas en un procedimiento único. Pero además y en consecuencia, hay en toda su obra y en su postura un rasgo que le caracteriza y es una gran dosis de ingenuidad. La humildad intelectual consecuente de tolerancia, de decir con seguridad y rigor sin avasallar, al otro sin humillar. Es ahí donde reside la energía desafiante y la fuerza de su obra. Ancló su descubrimiento en hechos sencillos, teniendo esa capacidad de reflexionar y pensar cuestiones relevantes a partir de fenómenos cotidianos. Ha dicho grandes cosas sin anuncios rimbombantes, sin pretender ser un grande, como sintiendo vergüenza de serlo. Donde casi nadie vea un problema, él captaba una importante cuestión, pero sin hacer mucho ruido, sin soberbia, porque la que percibe como inmoral ha sido un gran político de la psicología cuando los demás se percataban de lo que él había visto, ya estaba él buscando solucionar otro problema con astucia. Leyendo sus escritos se aprende tanto por lo que dice y por la manera de decirlo, el que él y cómo están articulados con una inteligencia que atrae y desafía la reflexión y a la actitud crítica del lector, provocando siempre a ir más allá de la información recibida.